tenemos la presencia de Raúl Manrique, él es nutriólogo, que nos va a conversar sobre diabetes tipo 2, si se puede controlar y revertir con medicamentos. Vamos a conversar con él. ¿Cómo estás? Bienvenido a Nacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, yo acabo de presentar un método, es el método Maidana, que es un método que he investigado y desarrollado hace ya 11 años. Tengo ya más de 300 casos de casística. He escrito un libro, Control y Reversión de la Diabetes tipo 2, que lo presenté en el Colegio Médico en 2017, donde fundamento cómo la diabetes se puede controlar y revertir, como bien dicen, con estilo de vida, ¿no? Con alimentación, con ejercicio, con buen descanso, con control del estrés. Pero ya no solamente hablamos de prevenir, sino de controlar y revertir pacientes que ya tienen diabetes con un estilo de alimentación que permite que la glucosa se normalice, porque digamos que el protocolo que se aplica tradicionalmente tiene un problema. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Es que permite que la glucosa se eleve y luego nos da un medicamento para que baje. El esquema de alimentación que yo doy, que yo prescribo, evita que la glucosa se eleve. De manera no vamos a necesitar ningún medicamento para que baje. Como yo siempre digo, la persona que tiene diabetes no tiene una enfermedad, está produciendo una enfermedad. El día que no la produce, ya no la tiene. Entonces, el fundamento es entender. Por ejemplo, hace 100 años, ¿cuántas enfermedades las conocíamos como incurables? Y que al día de hoy son prácticamente condiciones totalmente reversibles y que a veces pasan inadvertidas. Entonces, tarde o temprano, muchas de las enfermedades que vemos incurables, entre ellas la diabetes, se va a encontrar una manera de controlar y revertirla. El punto está en que si mantenemos el esquema de vida que hasta el día de hoy tenemos como población mundial, porque hablamos que esta es una pandemia mundial, no solamente Perú. En Perú se estima que más o menos son cerca de 2 millones de personas que tienen diabetes y una cantidad similar prediabetes, y la mitad de ellos no lo sabe. Entonces, básicamente por el estilo de alimentación, que es productor de diabéticos. Si no cambiamos nuestro estilo de alimentación y de vida en general, vamos a seguir produciendo diabetes. En México tenemos que cerca del 80% de la población para el 2025 va a tener sobrepeso, obesidad. Y así estamos yendo nosotros, o sea, estamos siguiéndole el paso a México, y en México se estima que ya el 12 o 14% de la población mexicana tiene diabetes, incluso tanto o más que Estados Unidos. Pero estamos hablando también de un tema muy importante. Si bien es cierto, muchas personas que pueden tener un buen estilo de alimentación, un estilo de alimentación sano, mientras no hagan ejercicio, también van a tener riesgo de muchas enfermedades. Es decir, estamos hablando que más vale un gordo activo que un flaco sedentario, porque si no seguimos dándole esta supremacía que la alimentación, y es el 100% de las cosas que hacemos, no solamente lo que comemos, el ejercicio que hacemos, el sueño que tenemos, el descanso, no tanto el sueño, el descanso que tenemos, la actitud frente a la vida, y es empezar a cambiar esos paradigmas que durante años nosotros hemos estado hablando en los medios de comunicación, o que si es la alimentación o si el ejercicio, porque el ser humano finalmente es un ser integral. Así es. Entonces hay que mirarlo pues con toda esta perspectiva y ver el macro y no solamente el que la alimentación nos va a salvar la vida, ¿no? Bueno, efectivamente, o sea, hay que ver algo. Dentro del método Maidana que les comento, tenemos especificado no solamente la alimentación, también el ejercicio, el descanso, el control del estrés. Son elementos fundamentales para controlar y revertir, pero el origen de la diabetes lo vamos a encontrar en una alimentación inadecuada. ¿Por qué? Porque consumimos demasiados alimentos con azúcar. Un ejemplo, la quinoa, la avena, la menestra, son alimentos que comúnmente recomendamos a personas, digamos que no tienen ninguna condición o enfermedad, ¿correcto? Y yo no digo que esos alimentos sean malos, pero una persona diabética que ya tiene elevada su glucosa, digamos, con frecuencia me llegan al consultorio personas que tienen 200, 300 de glucosa. Entonces, si esa persona ya tiene mucha glucosa en sangre, ¿qué hago dándole yo 50, 60% de carbohidratos, 50, 60% de glucosa? Muchas veces aplicamos este esquema de alimentación y estilo de vida y personas
que llegaban con esos valores de glucosa de 200, 300, acaban teniendo 110, 115 o 90 en un lapso de 1 o 2 semanas. Y con este método, ¿qué de diferente hay a un tratamiento tradicional, digamos, en la diabetes? Porque de lo que nos está mencionando, digamos, todas estas recomendaciones o instrucciones es la que da un médico a un paciente de diabetes. ¿Qué de diferente tiene el método Maidana? Ya, lo diferente en principio es que lo que vamos a encontrar como recomendaciones habituales es que el paciente debe comer como la pirámide nutricional, pero integral. Un pan integral, arroz integral, avena integral. Pero esos alimentos son el origen del problema. El paciente se ha enfermado por comer exceso de esos y otros alimentos ricos en azúcar, no solamente ricos en carbohidrato. Entonces, el principal elemento en lo que es alimentación, porque no solo es alimentación como bien dices, en alimentación es, tú tienes que reducir el consumo de carbohidratos. Si yo ya tengo mucho carbohidrato en sangre, pensemos esto, tenemos ya mucho azúcar en sangre, mucho carbohidrato en sangre, ¿correcto? ¿Qué ando yo comiendo 50, 60% de carbohidrato? Mi alimentación es antinatural. La actual evidencia científica ya muestra que planes de alimentación que te dan esquemas a libre demanda, porque lo básico que es comer rico, sabroso, nutritivo, saludable y que además, en el caso de la diabetes, controle tu glucosa. Yeah. Ese tiene que ser el concepto. El protocolo actual de alimentación es una alimentación baja en sal, baja en grasa, come de todo un poquito, quédate con hambre, come 5 o 6 comidas al día. O sea, 5 o 6 comidas al día en un diabético es totalmente contraproducente. ¿Por qué? Porque la persona que debuta con diabetes ya perdió el 50% de la capacidad que tiene su páncreas de producir insulina. Entonces, si yo le doy más comidas, más veces va a tener que producir... ¿Aunque sean comidas sanas? Es que, ahí vamos, ¿qué es sano para un diabético? ¿Sano es un alimento rico en carbohidrato? ¿Sano por decir es una avena? No puede ser sano porque la avena tiene 4 o 5 veces más carbohidrato que proteína. Es más, la avena que habitualmente consumimos es avena precocida. O sea, no es avena. Yo me acuerdo cuando yo era niño, ya hace muchos años de ello, definitivamente, mi mamá me mandaba a mover la avena para que no se formara grumos y se demoraba en cocinar 40 minutos, no 3 o 4. Lo que actualmente nos venden y consumimos y compramos, porque es lo que el mercado pide, es avenas precocidas. Nos dicen 7 semillas, nos dicen quinoa, pero en realidad todas son harinas precocidas con alto contenido de carbohidrato y alto valor glicémico. Entonces, eso va a elevar mucho mi glucosa inmediatamente. O sea, ni siquiera voy a tener que esperar mucho para que esa glucosa se eleve. Entonces, pero en realidad nosotros no comemos avena sola. O sea, si estamos hablando del índice glucémico como tal, que es cómo eleva el alimento, la glucosa en la sangre, ¿no es cierto? Nosotros no comemos avena solita, o la fruta solita, o la grasa solita. Más importante es lo que conocemos como la carga glucémica, claro, que es la mezcla de la avena con la fruta adecuada, con la aceituna o con el alimento que hayamos elegido, porque finalmente es lo que va a permitir cómo va a reaccionar el cuerpo frente a la glucosa. Claro, es ese pensamiento el que origina el problema. ¿Por qué? Porque si tú tienes avena, ponte que sea avena integral, mira, imagínate, avena integral, y lo pones una fruta adecuada, ¿cuánta carga de glucosa crees tú que va a haber? Va a ser altísima. Si ese paciente ya tiene 200 de glucosa, pensemos, tiene 200 de glucosa, y le das eso, avena con fruta, su glucosa inevitablemente va a subir. Que depende qué tipo de fruta, porque depende también qué tipo de fibra va a contener la fruta, porque no generalicemos toda la fruta. Hay frutas, por ejemplo la manzana, que por el tipo de fibra que contiene es la que va a permitir que la glucosa no se eleve tan rápidamente. Pero se eleva. ¿Ah? Pero se eleva. Es que se la da sola. A eso también, voy. No, vamos por partes. O sea, en realidad. Sí, para ir viendo. Para ordenarnos un poquito. Sí. O sea, la idea del método Maidana no es quitar la fruta, ni quitar la avena. Pero evidentemente hay alimentos que no van a permitir que esa glucosa se normalice. Yo vengo dictando conferencias, dictando cursos,
en Arequipa. Vamos a seguir, vamos a seguir. Tenemos que ir a escuchar al presidente de la República. Bien, Nacional nace cada día. Hemos escuchado entonces al presidente de la República desde Tacna y nosotros estamos en el programa ¿Qué hacer? Hoy me acompaña Milia Gurto y estamos entrevistando a Raúl Manrique, él es nutriólogo, quien nos habla sobre el método Maidana que propone para controlar y prevenir la diabetes tipo 2. Estamos hablando de una diabetes avanzada, ¿no? Tipo 2, un poco cuéntenos hasta qué diabetes podríamos atender con este método. Ya, en realidad la idea es controlar y revertir la diabetes tipo 2. En realidad la diabetes tipo 1 y tipo 2 son dos enfermedades, por llamarlas así, muy diferentes, pero que tienen un elemento en común, que es que la glucosa se eleva. Claro. La diabetes tipo 1, que es la menos común, ¿no? Que como le digo es una enfermedad totalmente aparte, es una enfermedad donde hay un daño en el páncreas y ya no produce insulina, por lo tanto es desde el inicio dependiente de insulina y mayormente se presenta en niños y adolescentes. Okay. Este método también funciona para diabetes tipo 1, pero ya no podemos revertir esta condición. La diabetes tipo 2, que es más o menos el 95% del total de casos de diabetes, es una enfermedad que básicamente es por estilo de vida. Ya. El origen del problema es alimentario, pero la solución del problema es no solo alimentación, sino estilo de vida. Okay. ¿No? Entonces, pero si no solucionamos la alimentación, lamentablemente el progreso va a ser muy difícil y solamente vamos a poder controlar casos muy leves. El gran beneficio de este método es que yo vengo viendo pacientes hace 11 años, aplicando, desarrollando, corrigiendo, perfeccionando este método, y he tenido pacientes que llegaban al consultorio con 250, incluso a veces 300 de glucosa, inyectando esa insulina, que en 1 o 2 semanas consiguen controlar esta glucosa. Porque una cosa es controlar es tener los valores de glucosa normales. A veces llegan pacientes al consultorio y me dicen, bueno, Raúl, tengo mi glucosa controlada, primera cita, ¿no? Y bueno, ¿y cómo haces? Bueno, tomo puntualmente mi medicamento. Entonces yo le digo, bueno, si tuvieras tu glucosa controlada, no tendrías por qué tomar medicamento. Entonces, controlar la glucosa es tener los valores de glucosa normales, sin medicamento, aplicando este método. ¿Dejarían un tratamiento de diabetes con una aplicación de ese tratamiento entonces? ¿Dejarían la medicación? La mayoría de pacientes, no todos, la mayoría tienen esa oportunidad de dejar la medicación. ¿Por qué? Porque si ya tienes tu valor de glucosa en 90, 100, el médico le dice, bueno, ok, si tu glucosa está normal, no tomes ya un hipoglicemiante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una glucosa normal y tomo un hipoglicemiante, mi glucosa va a bajar muchísimo. Entonces, lo primero es controlar. Revertir es el siguiente paso y no lo consiguen todos. Según la evidencia científica, revertir diabetes lleva de 6 meses a 1 año. Como estábamos conversando, esto no es algo que yo acabo de inventar, es algo que se viene investigando en el mundo. ¿Sí? Cómo controlar y revertir. Hace poco salió un estudio británico, el 2018, que ya hablaba de remisión de la diabetes. Porque otro término, aparte de revertir, es remitir. Remitir es cuando ya no observas ningún síntoma ni signo de la enfermedad. ¿Correcto? Entonces, mides, haces mediciones, en este caso en la diabetes de glucosa, hemoglobina glicosilada, péptido C, ecografía de hígado, ya no hay hígado graso, el colesterol está controlado, se controla en muchísimos casos la hipertensión. Entonces ya hablamos de una remisión de la enfermedad. Incluso cuando hay un factor hereditario, porque entiendo que si hay un factor hereditario hay más riesgos de tener diabetes y por tanto incluso la medicación es más habitual, ¿no? Es que en realidad lo que se hereda no es la enfermedad, lo que se hereda es el mal hábito alimenticio. Pero no siempre es así. Sí, es que mayormente es así. O sea, yo no voy a tener diabetes teniendo un hábito alimenticio correcto, a menos que sea una diabetes tipo 1, como te digo, que es algo que ya desde muy pequeños se presenta. Pero yo no conozco nadie, bueno, puede que lo haya, pero yo te hablo de mi experiencia personal en estos últimos 21 años como profesional y 11 años desarrollando este método. No he visto ningún paciente que tenga diabetes tipo 2 que tenga un estilo de vida saludable. Ahora, el problema está que lo que se indica que es una alimentación saludable no necesariamente lo es para un paciente diabético. El problema es que la alimentación saludable que nos han enseñado habitualmente, no digo que para todos sea así, ni para todos los médicos, ni para todos los nutricionistas o nutriólogos,
esto sea así, pero para la gran mayoría, una alimentación saludable es 50-60% de carbohidrato. Ok. Esa alimentación, ese es un problema para el diabético. Muy bien, tenemos una llamada telefónica, es Paola. Paola. Paola de Magdalena. Hola, Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Paola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quiero hacer una consulta. A mí me dijeron que podía endulzar todas mis bebidas no con stevia, sino hay uno que es más natural. ¿Panela? Panela, con panela. Y Ya. también me dijeron que el yacón es bueno y yo quiero saber si es verdad, qué tan cierto es. ¿Pero Gracias. tienes diabetes? Sí. Ah, ok, no. En el caso de la panela sigue siendo azúcar, la miel sigue siendo azúcar, la fruta es dulce porque tiene azúcar, tiene glucosa y fructosa. La fructosa, a diferencia de la glucosa, es un carbohidrato que va a llegar al hígado. Y mayormente el paciente diabético, no todos, pero mayormente el paciente diabético tiene hígado graso. Pues si ya tienes hígado graso, puede ser en grado 1, 2 o 3, y consumes mucha fructosa, la fructosa va a generarte más hígado graso. Ojo, no digo que la fruta sea mala o que la panela sea necesariamente mala. Lo que te digo es que para un paciente diabético que ya tiene algunos años con diabetes, mayormente ni la panela ni la miel y el edulcorante es otra historia. ¿Por qué? Porque el azúcar se asimila desde la lengua. Entonces cuando la lengua siente dulce, le avisa al cerebro, ya entra azúcar, y el cerebro le avisa al páncreas, oye páncreas, libera insulina. Entonces la lengua no va a diferenciar lo que es un edulcorante de lo que es un azúcar. Entonces, en el caso de diabetes no es una gran ayuda, y si quieres perder peso tampoco te va a ayudar mucho, porque igual tu insulina se va a elevar, y la insulina es una hormona que forma grasa. Entonces, lo que menos te conviene como estrategia general, no digo que sea la única, pero como estrategia general, lo que menos te conviene es tener mucha insulina en sangre, salvo que estés haciendo ejercicio. Tenemos más llamadas, Mili. Sí, desde Chaclacayo, Dante. Hola, Dante, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo estás? Buen día, doctor, ¿cómo está? Claro, retomando lo que estoy diciendo, doctor, la terapia que está haciendo él debe tener un buen resultado. Toda enfermedad es curable, pero no todos los enfermos se curan. Tiene de uno. Lo que pasa es que hay que armonizar el cuerpo, la mente y el alma totalmente para que dé un buen resultado. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que tiene este problema de diabetes. Yo le doy la avena remojada y la stevia no le doy en polvo, sino yo lo compro en hojitas y así lo he hecho de esa manera natural. Pero mi pregunta va más allá. A ver, ¿qué opina él de los extractos y de los germinados? Porque eso es lo que yo le doy a mi amigo, pero siempre y cuando teniendo conocimiento, la dosis y el horario. Que tenga un buen día. Gracias. Muchas gracias, Dante. Gracias, Tenemos Dante. más llamadas antes de contestar. Jaime, hola, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido a ¿Qué hacer en Nacional? Aló, buenos días. Hola, ¿qué tal, Mili? ¿Cómo Buenos estás? días. ¿Desde Buenos dónde días. nos llamas? De acá nomás, de acá de Iriche de Lima, de acá cerca. De aquícito nomás. Sí, de acá cerca nomás. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Mira, ante todo, señorita Sofía, feliz cumpleaños. Muchas paso de gracias. familia. Gracias, gracias, Bueno, Jaime. Quiero opinar, la radio está escuchando, baja el volumen, está muy bajo el volumen. Vengo recorriendo desde Puente Piedra hasta acá de Rinqui, pero está bajo el volumen. Está bien, así, ¿no? muy bien, Jaime, Sí, que nos quiero preguntar cuentes. acerca de la diabetes. Mira, con una persona que tiene diabetes, yo tengo una diabetes glucosa 89, 90, ¿no? Y Eso no es diabetes. No, la glucosa, pero la persona que tiene diabetes Ah, ya. puede bajar de peso o cuáles son los síntomas. Muchas gracias. Gracias, Jaime, por tu comunicación. Tenemos... Sí, ya nada más. Tenemos ya, la ya. respuesta para Dante y la respuesta para Ya, Jaime. Dante, sí, realmente lo que tú planteas es lo ideal, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Lamentablemente, lo que nos han enseñado en las universidades, al menos en mis tiempos, ya hace muchos años atrás, pero creo que más o menos seguimos en lo mismo, es trabajar solamente con el cuerpo. Incluso trabajamos con el cuerpo parcialmente, porque trabajamos con la sangre. A veces llega el paciente y dice, me siento mal. Le hacen examen de sangre, pero resulta que está bien según el examen de sangre, pero el paciente realmente no está bien, se siente mal. Entonces hay que trabajar, como bien dice Dante, cuerpo, mente y espíritu. Totalmente de acuerdo. Los germinados, espectacular. Y los extractos yo te diría mejor de verduras, porque tienen menos azúcar y tienen clorofila, que es rica en magnesio. Jaime,
Efectivamente, la glucosa 89-90 no es diabetes. Y sí, en algunos pacientes, ¿qué pasa? Pueden perder peso. Pero eso, digamos, en el diabético latino, mayormente el diabético es gordito, ¿cierto? El diabético asiático es delgado y con pancita. Si un diabético latino empieza a perder peso, ¿no? De lo que estaba gordito, pierde peso, es posible que la capacidad que tenía el páncreas de producir insulina haya bajado tanto que ya la insulina no está haciendo que la glucosa entre al músculo. Y como no está entrando comida para el músculo se canibaliza, se come a sí mismo y empieza a perder rápidamente peso, sobre todo masa muscular. En ese caso, si se le está presentando, yo le recomendaría que se haga un examen de péptido C. El péptido C es un examen que lo que va a permitir es conocer exactamente cómo está ese páncreas, cómo está produciendo insulina. Muy bien, están preguntándonos también cómo pueden acceder a conocer el método por interno, y además nos dice, pregunta para el nutriólogo, ¿qué cantidad mínima de azúcar deberíamos consumir para evitar tener problemas de salud? Yo consumo 3 cucharaditas diarias en todo el día. Mi alimentación es saludable, como ajonjolí, linaza. El azúcar le agrego a la avena. Ok. Ya. Si quieren contactarse conmigo, me pueden llamar al 997-116688, 997-116688, o me pueden encontrar en las redes como Raúl Manrique, nutricionista. Ok. ¿Ya? Segundo. Repita el número, por favor, ya, para que lo... 997 ¿ya? 11 ¿ya? 6688. Perfecto. Bien, y respondiendo la consulta, en realidad el azúcar o el carbohidrato en general es el único nutriente no esencial. El humano consume carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, agua, fibra, minerales. Y el único nutriente de esos 7 que es no esencial porque nuestro cuerpo ya lo produce es el carbohidrato. El resto de nutrientes son esenciales porque nuestro cuerpo los necesita, pero como no los produce, tenemos que comerlos. Ya. En cambio, el carbohidrato ya es producido por nuestro hígado, entonces el azúcar no es algo esencial, lo puede obviar, lo puede evitar. No digo con esto que deba hacerlo, pero si es diabética, azúcar y avena es azúcar y azúcar. Lo que pasa es que la avena, aunque sea integral, cuando se digiere en nuestra boca, en nuestro intestino, se vuelve glucosa, y como glucosa entra a nuestra sangre. Entonces, como digo, azúcar o avena para nuestro cuerpo va a ser lo mismo porque entra en ambos casos como azúcar. Y si ella no tiene ningún problema, ningún problema, claro. ¿Consumir azúcar dentro de la dieta es algo malo o puede hacerse? No es malo, pero tampoco es bueno o necesario. Es como un gustito que te das, no vas a morir por comer un poquito de azúcar, nos dice 2, 3 cucharaditas al día. No pasa nada. Avena tampoco pasa nada. O sea, un niño que consume avena, perfecto. Un niño que consume quinoa, también. Una gestante también. Pero si ya hablamos de diabetes, si ya hablamos de hipertensión, de elevado colesterol o de hígado graso, o de ovario poliquístico, claro, o de hipotiroidismo, entonces ya hablamos de condiciones que son muy sensibles a una hormona conocida como insulina, y esta hormona insulina es inflamatoria. Entonces la insulina se eleva con el consumo excesivo de arroz, papas, fideo, maíz, trigo, choclo. Ok. Bueno, muy interesante, Raúl, lo que nos has estado comentando, el método Maidana. Esperamos que las personas interesadas, ya has dado el número para que se puedan contactar y que te busquen también en las redes sociales. 10 segunditos más. Sí. Muy importante también, vengo dictando cursos y conferencias a nivel nacional. Está en Chiclayo, en Trujillo, Puno, Cusco, Arequipa, en Lima bastante también, dictando cursos de capacitación, incluso al ministerio, sobre este método. Así que también los que estén interesados en que dicten alguna conferencia, algún curso específicamente sobre el control y prevención de enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión y todo ello, gustosamente también se pueden comunicar conmigo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias.